siento una profunda necesidad de esta experiencia en el mensaje de hoy y por eso quiero invitarte para que oremos una vez más al Señor. Te pido permiso, Padre, antes de abrir estas promesas que nos llenan de entusiasmo para saber qué espera Jesús. Gracias, Padre, por nuestros amigos que ahora se unen. Gracias por ministrarnos. Gracias, Señor. Gracias porque estamos más cerca de ver tu rostro. Sé glorificado. Ven, muéstranos tu palabra. Ven, cumple tu voluntad. Ven, llénate de gloria. Ven, escóndenos detrás de la cruz. Ven, háblanos, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo me pregunto, ¿qué podría estar en la mente de los pioneros, de aquellos hombres como Guillermo Miller y otros quienes alrededor de los años 1840, 1844 específicamente, con tanta convicción y con tanta pasión lo dejaron todo por anunciar: he aquí el esposo viene, salid a recibirle? ¿Cuál es el tema neurálgico de Mateo 25? ¿Qué pensarían ellos al ver que han pasado 176 años desde aquel gran movimiento pionero del adventismo y observar lo que está pasando en nuestro mundo hoy? Sería increíble al ver las personas con mascarillas, ¿verdad? Con guantes y con todo lo que hoy realmente es nuestro atuendo para poder desplazarnos. Pues queridos, hoy queremos darle gracias al Señor porque a través de este pensamiento podemos unirnos al estudio de la palabra del Señor. Y justamente mientras estaba terminando de preparar, como a las 7:15 de la mañana, varios sacudones nos sorprendieron de nuevo después de unas semanas de aparente descanso. Y fue cuando rápidamente recordé cuántas personas pude observar en el área oeste, suroeste, donde trabajamos, contemplando su linda casa desde fuera en una carpa, en una tienda, y cuántas personas teniendo que dormir en el patio. Y vino a mi mente entonces una declaración de el libro La conducción del niño, página 147, que dice que un buen carácter, ¿qué cosa? Un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. No lo afectan los pánicos ni los fracasos. Y en aquel día en que serán barridas las posesiones terrenales, os producirán ricos dividendos. Estos principios de carácter invisten a su poseedor con un poder irresistible, un poder que le hará fuerte para hacer el bien, fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad. ¿Cómo les parece esa poderosa y profunda declaración? ¿Verdad que en un momento como este, cuando hay pérdidas, cuando hay pánico, cuando hay susto, cuando hay miedo en el mundo, necesitamos algo más allá que lo material? Por mucho tiempo mi inquietud era cómo tener una casa salda, un carro del último modelo, ¿verdad? Y tal vez llegar a una rápida jubilación. Pero hoy quiero entender algo más valioso que lo externo, que es el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, que es lo que justamente estaban necesitando las vírgenes insensatas. Porque sí, volviendo a Mateo capítulo 25, allí encontramos la razón de por qué espera Jesús. Ese es el título de nuestro tema. Por mucho tiempo pensé que era yo el que estaba esperando a Jesús. Y muchas personas me están diciendo: pastor, ¿qué más está aguardando Jesús? ¿Cuándo va a volver? Y es una pregunta noble, pero más conmovedor es saber que no somos nosotros, sino que es Jesús el que está esperando por nosotros. ¿Saben? En Mateo 25 encontramos dos grupos: unas vírgenes que se han preparado, que tienen aceite extra, y unas vírgenes fatuas, insensatas, ¿verdad?
que están buscando en el fotofinish, en el momento aciago, ¿verdad? En el momento de crisis, porque es en la crisis cuando muchos están buscando la solución y será imposible encontrar el carácter que será la evidencia de lo que ya hemos tenido. Fue en ese momento cuando ellas advirtieron, las vírgenes fatuas, que no tenían luz para alumbrar y darle la bienvenida al esposo. El carácter es intransferible como el aceite que ellas quisieron encontrar en ese momento, solicitándole a las vírgenes que se habían preparado que les dieran un poco de su aceite. Saben, esta experiencia nos habla al corazón porque necesitamos una vivencia más allá de lo superficial. Necesitamos conocer a Cristo, aprender a confiar en Él, aprender a mirarlo, aprender a tener y a desarrollar su carácter. Recuerden, hoy estamos contestando una pregunta. ¿Qué espera? ¿Por qué espera Jesús? Así que este es un momento para aprovechar al máximo las oportunidades, porque no tenemos otro tiempo de gracia, como dice Evento de los Últimos Días, página 241. Esta vida que tenemos como un partido de 90 minutos que no tiene alargue, determinará el resultado para siempre. Quiero hablar de algo que viene inquietando mi alma desde el comienzo del ministerio. Algunos conocieron un simple ensayo que escribí llamado Salón de Belleza para el Carácter. Pero estos días aquel libro ha vuelto con su contenido muy cerca de mi corazón. He sido muy vanidoso, he sido muy egoísta, he sido, sí, tímido, nervioso. Pero en este momento le agradezco a Dios porque su palabra y el ejemplo de Cristo y su victoria son la medicina que mi alma, nuestras iglesias y que el mundo necesita para poder enfrentar esta crisis a la cual nos vemos abocados. Cuando un agricultor siembra la semilla, él empieza a mirar el reloj porque él desea ver que esa semilla nazca, crezca y entonces venga un fruto para recoger. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Qué es lo que más aguarda el agricultor? Y esto se lo vamos a transportar al labrador celestial, a nuestro Señor Jesucristo, que está esperando algo. El texto sagrado dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera. ¿Qué hace el agricultor? Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuánta paciencia tiene un agricultor? ¿Y cuánta paciencia está revelando nuestro Padre Celestial? ¿Saben? Es por causa nuestra, no porque Dios se le haya parado su reloj. Su segundero y su minutero trabajan muy bien, pero como dice su palabra en 2 de Pedro 3, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que me pierda, sino que pueda proceder al arrepentimiento. Sí, si hay algo que le produce satisfacción a un agricultor y le produce entusiasmo y honra a nuestro Padre Celestial, será ver el fruto de la aflicción de su alma manifestado con la siembra de una semilla preciosa desde la cruz del Calvario. En esto dice San Juan capítulo 15, versículo 8. San Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando Moisés le preguntó al Señor allá en el capítulo 34 del libro de Éxodo, cómo era la gloria de Dios, el Señor le contestó en los versículos 6 en adelante, Jehová hará pasar toda su gloria delante de ti. Y escuchó una voz que decía, fuerte, misericordioso, piadoso,
perdonador, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es el carácter de Dios. Eso es lo que le trae satisfacción y gloria al Señor al ver que se pueda reproducir como un fruto precioso en sus hijos. Porque saben, cada semilla produce una especie de acuerdo a su misma condición, a sus mismas propiedades. El Señor no está esperando solamente que lo reflejemos, sino que Él quiere reproducirse. Yo quiero digerir eso que estoy diciendo. El Señor quiere no solamente reflejarse en mí, Él quiere reproducirse. Ahora yo entiendo Juan capítulo 14, donde el Señor dice, y tantas veces hemos repetido, vendré otra vez. Y os tomaré ¿a quién? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto será lo que inundará la tierra con la gloria del Señor. La gente quedará estupefacta al ver cómo puede un pueblo de carne y hueso como tú y yo, querido que me escuchas, llegar a reproducir la semejanza, la ternura, la imperturbabilidad, el espíritu perdonador, el ágape, el amor desinteresado. Al ver la armonía de un pueblo que entrega desinteresadamente todo y sin miedo puede enfrentar la crisis que llega, la gente va a querer ser como ese pueblo. Será el argumento más sólido del cielo para evangelizar la tierra. Lo que más me impacta y es el corazón de nuestra reflexión es que, ¿por qué espera Jesús? Él está esperando un precioso fruto en tu alma y en la mía. Siempre me gusta, como ustedes ya saben, la agricultura. Y después de que tenemos la semilla, esta es una semilla de toronja con muchos nutrientes. Y aquí vemos un fruto en crecimiento. ¿Se animarían ustedes a comer este fruto de este color y de este tamaño? Bueno, ya veo a alguno arrugando su ceño y diciendo, pastor, me está ofreciendo un limón. Realmente esto es muy amargo. Si la toronja por sí es amarga, pero si tengo paciencia y le llegan los nutrientes y sobre todo la lluvia, tengo un palo de toronjas al salir de la casa y ahora les presento esta belleza, porque ha alcanzado la madurez y está en su condición. ¿Saben? Lo único que está esperando el Señor, porque esa cita dice que el carácter es la cosecha de la vida y será lo que determinará, ¿verdad?, nuestro destino. Queridos, cuando la fruta ha llegado a su condición, enseguida, vamos a leer la declaración bíblica, el labrador la recoge. Y algunos pueden estar pensando, bueno, es que este es el reino. Es inaudito, es increíble, pero de todo hay en este reino, en este mundo. Y hay gente que dice que este es el reino, pero la Biblia no me presenta ese cuadro. Me habla de un momento que el Señor está esperando anhelosamente, porque cuando pasa el tiempo y al ver la descomposición, la maldad, el virus, la inmoralidad rampante de este planeta Tierra, le puede pasar lo que le pasó a esta toronja, porque se pasa y se descompone. Y si el Señor nos dejara en esta tierra, estaríamos más que perdidos. Así que yo alabo al Señor en esta hora contigo, amigo y hermano querido que me escuchas, porque el Señor está justamente con un tiempo y Él ha querido enviar todos los nutrientes. Él sembró una semilla, está enviando las bendiciones y queremos contestar la pregunta, ¿cómo se desarrolla ese carácter? Este es mi tema de hoy y será el siguiente tema por la gracia del Señor. Sí, Dios desea que tú y yo podamos ambicionar algo más que lo material. Esta mañana se me recordó la impotencia del ser humano. Cuando la tierra tiembla arriba de 5 en la intensidad, en la escala de Richter, nos damos cuenta que no somos nada. Y rápido la gente empezó a escribir, oren por mí, me voy a tener que ir para la casa, de la casa, estoy asustado, tengo miedo, ¿cuándo se va a acabar esto?
Saben, queridos, somos impotentes para detener lo que está ocurriendo en el mundo, pero sí podemos hacer algo para que el agricultor celestial pueda venir pronto por su fruto. Dios desea que podamos ambicionar las excelencias de carácter. ¿Me estás escuchando, amigo? Tú me dices, bueno, que yo soy tan desemejante, porque sí, has entendido que el carácter es lo que somos en el fuero íntimo, en el interior, allá en el desnudo de nuestra alma. Todos tenemos una huella digital incambiable. Todos tenemos unas características muy propias de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, de nuestras acciones que se convierten en hábitos y que desarrollan el carácter. Me alegra poder entender que Dios nos recibe como estamos, pero no nos deja como llegamos. Que a través de los méritos y la gracia de Cristo podemos someter y elegir su victoria para que Él pueda moldearnos a su imagen y semejanza. No es un trabajo fácil, dijo la gran educadora Elena de White. No se obtiene mediante esfuerzos aleatorios o indiferentes, sino con una entrega, con una búsqueda, con una disciplina, con una profunda necesidad. Ahora quiero agradecerle al Señor porque me ha impresionado. No puedo compartir otra cosa que lo que esté dando vueltas en mi corazón. Esta es mi gran necesidad. Deseo, como dijo Pablo allá a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19 de su libro, tengo dolores de parto. ¿Te imaginas un hombre diciendo eso? Ese era el compromiso que conmovía las entrañas del apóstol por sus iglesias. Es mi anhelo, querido hermano, en la joya de Guánica. Es mi anhelo, querido hermano de la iglesia de Palomas, hermano que me ha conocido a través del tiempo, algún pariente o alguna hijita que me está escuchando, que me está viendo ahora. Es el anhelo del Señor que podamos ser restaurados, que podamos reflejar y reproducir la imagen y el carácter del Señor. Ahora entiendo entonces que había un problema con las vírgenes insensatas de Mateo capítulo 25. ¿Sabes cuál es el gran problema de las vírgenes fatuas? El gran problema de quien le está hablando y de la raza humana con la cual compartimos este planeta Tierra se llama el egoísmo. Las vírgenes fatuas estaban preocupadas solamente por ellas y tenían una provisión para ellas, pero lo que Dios deseaba, de acuerdo a la costumbre oriental, era que se alumbrara el camino para la venida del novio, ¿verdad? Que se iba a convertir en el esposo. Pues el Señor nos ha alcanzado, ha sembrado una semilla en la cruz del Calvario, dio su vida para que tú y yo podamos ser plantío de Jehová para su gloria y su honra. Y nos ha dejado algunos elementos extraordinarios, porque ahora como que estoy viendo o escuchando la pregunta que me puedes hacer. ¿Cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo fructificar al 100%? Sabes, este tema se extiende, pero en esta hora quiero que lleves por lo menos los elementos de ánimo y de buena nueva que nos llegan a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice en el libro de San Juan, capítulo 12, que vinieron unos griegos que querían ver a Jesús. ¿Sabes? Jesús contestó esa pregunta y hay dos formas para ver a Jesús. El Señor está diciendo que si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Necesitamos morir a nuestro yo para nacer y ahora crecer y un día volverlo a ver. Y eso fue lo que el Señor quiso decirle a los oyentes que tenían una curiosidad de ver a Jesús. ¿Qué es lo que hay en tu corazón, amigo? Simplemente, Señor, ponle el tate quieto a este virus, que se acaben los problemas y volvamos a la normalidad. ¿O tú deseas de corazón ver a Jesús? En el fondo del alma, lo que más deseamos es compartir la eternidad y poder valorar y apreciar el gran amor que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Ahora el Señor nos dice en el versículo 25, el que ama su vida la perderá. ¿Deseas ver a Jesús? Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirviere,
sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿quieres ver a Jesús? Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El propósito de la semilla no es simplemente ser una linda fruta, es alimentar y bendecir. Y de una fruta como esta, donde puedo encontrar unas 15, 20 semillas, van a nacer 20 árboles multiplicado por 100 toronjas, ¿se imagina? Y esta es la gran lección que Dios ha traído a mi corazón. Había pasado más de un año allá al frente de donde yo vivo, que había sembrado muchas semillas de calabaza. Y bueno, yo estoy trabajando a una hora de camino aquí donde vivo, en Mayagüez, al oeste de Puerto Rico. Camino hacia el sur este de Puerto Rico, me encuentro con Guánica y Yauco, donde yo trabajo. Así que no tuve mucho tiempo y casi por un año eso se volvió una selva. Pero sabes, como regalo de esta cuarentena he podido pasar al frente y me he encontrado una tremenda sorpresa. He podido cosechar más de 10 enormes calabazas. Te mostré una en mi tema anterior. Puedes mirar en ese tema importante acerca del crecimiento de la fe. Me encanta. Yo no puedo hablar de otra cosa, de que lo que es mi experiencia y mi necesidad. Pero sabes, para que esas calabazas crecieran, lo único que hubo que hacer, lo único que ocurrió fue el milagro de Dios de enviar sus nutrientes, su agua, y yo un día pasar para recogerla. Pero aquellas que yo había sembrado hacía más de un año, murieron allá al frente, en medio del monte, y han nacido por todo ese espacio. Un cuarto de cuerda, por ejemplo, aquí al frente, y eso está lleno de semillas. ¿Sabes? Si cada uno de nosotros le permitiera al Señor por fe crecer y recibir los nutrientes y las bendiciones, si cada uno de nosotros le compartiera a sus hijos, a sus vecinos, entonces se multiplicaría la semilla y entonces sería cierto lo que vamos a leer, ¿verdad? Cuando el Señor va a meter la hoz y va a cosechar, porque la mies de la tierra está madura. Esas son buenas noticias. ¿Cómo crece esta semilla del Evangelio? Porque la palabra del Señor dice que en nuestro egoísmo, como le pasó a las vírgenes, Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 2 que cada uno busca lo suyo propio. Pero ese capítulo extraordinario nos está hablando de cómo Cristo dejó el cielo y vino aquí a esta tierra, adoptando nuestra misma naturaleza caída, sí, así como lo estás escuchando. Porque una cosa es tener esa naturaleza y otra cosa es cometer los pecados, que ahora por elección, ¿verdad? Pero Jesús, dice la palabra del Señor, que fue tentado en todo según nuestra semejanza y venció el pecado en nuestra misma condición, dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Oh, eso son buenas noticias, pero esa semilla llegó a la cruz y allí fue enterrada y Él está esperando llevar un fruto que pueda llenar toda la tierra si tú lo crees y yo lo creo. Y sabes, la tardanza del esposo ha sido la razón por la que Jesús ha estado esperando. Estoy en un chat de pastores a las 5 de la mañana. Te invito para que ores por tus pastores, por tu pastor. Hay un grupito de pastores en Puerto Rico que estamos profundamente necesitados de salvación. Y muy temprano, a las 5 de la mañana, tenemos una cadena de oración. Y entonces alguien decía, bueno, pues todo lo que nos toca hacer es activarnos a predicar y a predicar. ¿Sabe? Eso pensaban los discípulos cuando Jesús se iba a ir al cielo. Querían salir como un cohete a predicar, pero Jesús les dijo, un momento. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ustedes se van a quedar en Jerusalén hasta que reciban los nutrientes, hasta que reciban las vitaminas, hasta que estén preparados y recibirán power para poder predicar y la tierra será alumbrada con su gloria. Ahora estoy entendiendo que como las vírgenes insensatas, nuestra lámpara se está muriendo
Estamos en un decrecimiento, estamos en una tibieza. Esa es mi condición laodicense. Yo creo y no sé que soy ciego, miserable, pobre y desnudo. Pero tengo una buena noticia, o el Señor la tiene para mí, y es que Él está queriendo enviar la lluvia tardía para que entonces nosotros podamos madurar, pero no puede haber maduración de la fruta si no ha habido un crecimiento, que es nuestro tema, en continuidad. ¿Cómo crece y cómo se desarrolla el carácter? Ya sabemos que el carácter es la gran cosecha de la vida. ¿Qué tú deseas que el Señor pueda cosechar cuando Él venga? Porque Él no ha podido venir, porque Él no te va a llevar en esa condición al cielo. Sabes, yo estoy aprendiendo mucho de este COVID y estoy tomando ilustraciones, y cada vez que escucho las noticias voy y estoy haciendo un récord, porque este malévolo y diabólico virus inventado en el laboratorio del demonio es exactamente tan parecido al microbio que entró en el huerto del Edén y en pocos minutos ha arropado la tierra. Y así como las naciones, así como los gobiernos, las instituciones se están cuidando al máximo, como lo dijo la gobernadora durante esta semana, vamos a abrir un compás para que las ferreterías, para que los abogados, para que ciertas disciplinas médicas y X y Y profesiones puedan empezar a trabajar. Pero si esto se retrocede, entonces vamos a tener que echar atrás. O si esto se dispara, ¿saben? Dios no está improvisando con el virus del pecado. El Señor está ofreciendo desde la cruz del Calvario y a través de su medicamento extraordinario del Espíritu Santo, suficiente antivirus. Va a ser tan poderoso que ahora nos va a preservar en el tiempo de angustia, cuando termine el tiempo de gracia y será establecido el carácter. El que es limpio seguirá siendo limpio. Buenas noticias. Y entonces Dios va a llevar a un planeta ajeno a virus para que podamos ser vecinos con él y no lo contagiemos más, como lo hicimos en la cruz del Calvario. Oh, esto es el plan de la salvación a todo color que tú y yo necesitamos aprender. No es un chiste este virus. El pecado no es un chiste. El pecado es letal. Le costó la vida al Rey del universo. Yo infecté a mi Jesús y por eso Él quiere que yo sea irreprensible, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para que pueda ser resplandeciente como luminar en el mundo, dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2. Sí, eso era lo que le faltaba a las vírgenes insensatas. Les faltaba los nutrientes del Espíritu Santo y el amor para iluminar y preparar el camino para la venida del esposo. Dios anhela de todo corazón que tú y yo seamos canales, no simplemente para que, oh, ya conocí al Señor. Qué bueno, Señor. Me encontraste, moriste por mí en la cruz, nos vemos en el cielo. El evangelio es mucho más que eso. El evangelio es el vaciamiento del yo para que seamos llenos de la presencia de los principios, del efluvio y el poder del Espíritu Santo para hacer la reproducción de Cristo. Poder decir como Pablo, sabe, este evangelio no le gusta al demonio, porque este evangelio no tiene nada que ver con tibieza. Este evangelio no tiene nada que ver con apariencia. Este evangelio tiene que ver con restauración, como se llama la página. Tiempo, es tiempo de restauración. Sabes, no hay nada que Cristo desee tanto, dice Palabras de Vida el Gran Maestro. El primer libro que llegó a mis manos después de la Biblia cuando era un chico de 12 años, te lo recomiendo, poderoso. Poderoso libro que te presenta las parábolas en el contexto del carácter que Dios desea para ti y para mí. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. Y no hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Sí, todo el cielo, mis amados, está esperando que seamos canales por medio de los cuales Él pueda derramar su Espíritu Santo para que seamos bendición para los demás. Este era el problemita de las vírgenes insensatas.
se habían conformado. Todavía recuerdo una vez que tenía un gran paquete de literatura, porque a mí me gusta llegar a la iglesia y hacerme en la puerta a la salida con mi paquete de literatura y decirle a cada hermano, aquí están estos 10 tratados para que los compartas. Y yo le pasé uno a un hermano y me dijo, yo ya tengo, usted me dio uno la semana pasada. Yo pasé saliva, traté de digerir aquello y tú estás interpretando, ¿sabes? No se trata de que ya yo recibí el evangelio. Se trata de que hay un mundo alrededor lleno de miedo y de pánico y que Dios desea que haya mucho fruto y que cada uno pueda ser un canal de bendición para los demás. ¿Sabes qué es lo que ocurre inmediatamente cuando el fruto está maduro? Permíteme compartir contigo la palabra del Señor en Marcos capítulo 4. La palabra del Señor dice en Marcos capítulo 4 el proceso de la agricultura, porque este es el proceso del desarrollo del carácter. Me encanta, me emociona. No te pierdas el siguiente tema. Dice la palabra del Señor, Marcos 4, 28 y 29. Porque de suyo, ¿cómo? De suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida, ¿cuánto tiempo va a pasar? El Señor no va a esperar que se descomponga un pueblo en esta tierra que lo ha esperado con tanta ansiedad. Él no es injusto. Él está esperando. Lo que pasa es que mi condición no ha alcanzado la estatura y la plenitud. El problema no es del Señor, su semilla es pura. El problema ha estado en mi incredulidad y en mi egoísmo, porque como las vírgenes insensatas me he conformado con una experiencia superficial. Entonces el texto dice después, cuando está el grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, el elemento de la agricultura, porque la siega ha llegado. Son buenas noticias, mis queridos. Está llegando la hora de una gran cosecha. Así que la demora se debe a causa nuestra. Él está esperando reproducirse en nosotros para poder venir por nosotros. Oh, mis queridos, me encanta esa declaración y me conmueve sobre todo porque tantas veces hemos repetido en palabras de el gran maestro, ¿verdad? Página 47, que cuando el carácter de Cristo sea reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyo. Y esa misma página dice, Cristo espera con un deseo anhelante. Mira qué calificativos. Con un deseo como anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyos. Alabado sea el Señor. La Biblia está llena de parábolas, como la parábola de las bodas. Es el mismo tema. La parábola del carácter, donde el Señor coloca un manto como el pase de entrada a la fiesta. La parábola de Apocalipsis 19, 7 en adelante, donde dice el Señor, gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque han venido las bodas y su iglesia, su novia se ha preparado. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? El versículo sigue diciendo, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea que Cristo, que murió en la cruz del Calvario, sembró una semilla y ahora está esperando que tú y yo por fe podamos creer de corazón que Él nos puede transformar. Lo último que va a ocurrir, cuando sea predicado este precioso evangelio, el evangelio del amor, de las buenas nuevas, de la justicia de Cristo, que va a preparar un pueblo para la traslación al cielo. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y entonces salió del templo otra voz y gritó al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y recoge la cosecha, porque es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz, metió la hoz y la tierra fue segada. Mis queridos, mi corazón se llena de entusiasmo y anticipa ese momento
que tanto ha anhelado el Señor. Yo he sido participante del atraso, del dolor de Cristo, de no poder venir a esta tierra, pero Él lo ha prometido y yo lo creo por fe, que hay algo que será proclamado, el último mensaje, los últimos rayos de luz misericordiosas que serán compartidos, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo. ¿Recuerdas esa cita? Es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Pues bien, el tiempo se nos ha ido y queremos contestar la pregunta: ¿cómo reproduce Cristo su carácter en su pueblo? Pero yo no puedo concluir este tema, mi apreciado amigo, sin colocar al Señor y su sacrificio en el lugar que corresponde. Para reproducir el carácter de Cristo, necesitamos ir a la cruz, porque fue allí, como esta semilla, que el Señor, como grano de trigo, dice Juan capítulo 12, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿A qué muerte estaba haciendo referencia? Versículo 32. Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sabe, querido? Lo que se necesita para poder madurar es apreciar el sacrificio de Cristo. Definitivamente, como leí y me parece impactante esa declaración de palabras de vida del gran maestro, donde el Señor está hablando de la necesidad de creer. Mira cómo dice la página 46, Cristo está tratando de reproducirse a sí mismo en el corazón de los hombres. Y esto lo hace mediante los que creen en Él. ¿Cómo? ¿Cómo se reproduce o cómo está tratando de reproducirse el Señor, queridos? Si estoy escuchando bien, esta declaración dice que Él está tratando de hacerlo mediante los que creen en Él. Lo que necesitamos es fe. Fe para apreciar el sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario. Fe para apreciar el poder de la gracia transformadora. Llévate estas declaraciones hermosas de lo que hace la gracia. Cuando yo creo que el Señor me ofrece su manto desde la cruz del Calvario, que su sangre es poderosa para limpiar y para regenerar mi vida, porque no se trata de mis obras, se tratan de las de Cristo aceptadas por fe. Se trata de creer, como dice esta declaración en la página 73. La levadura de la verdad efectúa un cambio en todo el hombre. ¿Tienes problemas de carácter? ¿Eres resentido? ¿Tienes una ligereza para hablar? ¿Eres rencoroso? ¿Tienes malos hábitos? Bueno, quiero decirte que aquí estamos pintados todos, pero Dios está haciendo un trabajo imperceptible para nosotros, pero real para Él. Y Él ha prometido que así como restauró en el pasado a David, que le dijo, dame un nuevo corazón, así como restauró a María Magdalena, así como restauró al cascarrabias Pedro y transformó al violento Juan, está haciendo maravillosas transformaciones. Dice la levadura de la verdad, efectúa un cambio en todo el hombre, convirtiendo al rústico en refinado, al áspero en amable, al egoísta en generoso. Por su medio el impuro queda limpio, lavado en la sangre del Cordero. Por medio de su poder vivificante, hace que la totalidad de la mente, el alma y las fuerzas quede en armonía con la vida divina. El hombre con su naturaleza humana llega a ser participante de la naturaleza divina. Esta cita es tan profunda, no quisiera concluirla. Dice, la gracia de Cristo domina entonces el genio y la voz. Su obra se revela en cortesía y en la tierna consideración mostrada por el hermano hacia el hermano, con palabras bondadosas y alentadoras. ¿Deseas tú tener ternura para expresarte? Oh, ese es mi gran deseo. Deseo tener amabilidad para contestarle a mi esposa, para poder hablarle a mis hijos, para hablarle a los feligreses. Cuando ocurre esto, quiero que sepas que el cielo sonríe, porque el carácter del cielo, del Señor Jesucristo, se está reproduciendo en nuestro ser. Entonces existe una presencia angelical en el hogar. La vida despide un dulce perfume que asciende a Dios como sagrado incienso. El amor se manifiesta ahora en bondad
en gentileza, en tolerancia y en longanimidad. Todo cambia. El semblante. Cristo que habita en el corazón brilla en el rostro de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y entonces ahí queda la verdad escrita. Y entonces es cuando nosotros somos sellados, o sea, inconmovibles, tanto espiritual como intelectualmente. Esto era lo que anhelaba el apóstol Pablo, alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo. Y esto solamente lo puede lograr Dios en los que creen, porque si yo no creo que Dios tiene poder para cambiar mi carácter, si yo no creo la promesa de Mateo 5:48, seréis perfectos como vuestro Padre es perfecto, si yo no creo la promesa de Colosenses 2, donde dice hasta que seremos completos en Cristo Jesús, entonces yo no podré pasar de esta condición. Las buenas noticias es que el Señor se ha fijado en nosotros. Él ha sembrado una semilla en sangre en la cruz del Calvario y entonces nos ha puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y como dice el texto, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo pueda dar. ¿Quieres pedirle al Señor ese carácter? Oh, yo quiero pedírselo de todo corazón. Y quiero darte la buena nueva de lo que seguiremos estudiando, que ahora que Jesús se fue al cielo, le prometió a los discípulos que enviaría una lluvia que maduraría el carácter. Porque si yo les ofrezco a ustedes, a mí me gusta la siembra. Si yo les ofrezco este guineo, este banano, usted me dice, no, pastor, eso está biche, debe saber a mancha. Pero si yo te ofrezco este en su estado natural para comerlo, usted me dice, todavía no lo puedo soportar. Y así, bueno, todavía va a estar un poquito agrio. Pero si te lo ofrezco así, ha alcanzado la estatura y la madurez. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora, queridos, porque cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo a través de sus propiedades, a través de su justicia, a través de su gracia, a través de la lluvia de su espíritu, si yo lo creo, como me tocó simplemente pasar ahí al frente y recoger la cosecha, porque Dios es el que tiene los nutrientes y la vida, entonces abre tu corazón. Deja que el Señor pueda obrar en ti y pueda producir el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza y de la fe. Y entonces, como dice la palabra, contra esas cosas no habrá ley. Oh, que así sea por la gracia del Señor. Y como dice el apóstol San Pablo, que llegó a reflejar tan de cerca el amor de Cristo, nosotros todos, como dice su palabra, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, seremos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que así lo haga en tu vida y en la mía.